Segunda de Corintios, capítulo 11, y vamos a considerar los versículos del 1 al 3. Para que todos lo tengan, no hay apuro. Todavía estamos de mañanita. Aleluya. Este fue el día que hizo el Señor. Amén. ¿Estamos todos? Amén. Pues la palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para representarnos como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Escuche bien, número 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Quiero leer ese versículo una vez más. El apóstol le dice a la iglesia de Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. Y quiero predicar bajo el tema: cuidado con su astucia. Mire que está a tu lado y dígale: cuidado con su astucia. Aleluya. Cuidado con su astucia. Amén. Oremos al Padre. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, a darte la gloria y la honra a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, Señor, porque podemos estar en este lugar, Padre, para rendirte culto a ti, porque solamente tú eres merecedor de todo culto y de toda alabanza, Padre. Yo me presento a ti en esta hora, Padre mío, Señor, como siervo inútil que soy, Señor, instrumentos en tus manos, Padre amado, para depositar una palabra que tú me has dado, Señor, donde tú me has ministrado a mí primero, Dios mío, Padre. Señor, úsame, Señor, para tu poder y gloria, Dios mío, Señor, que todo lo que tú quieras hacer en este lugar, Señor, se haga tu voluntad, Padre. Señor, sana, salva, liberta, Dios mío, Padre. Señor, haz como tú quieras, Dios mío, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, penetre los corazones, Dios mío, y que toda conciencia, Padre amado, esté alerta, Señor, de esta palabra, Dios mío. Sabemos que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, hermano. Amén. Cuidado, ¿con qué? Con su astucia. Escuche bien, hermano. Cuando hablamos de astucia, estamos hablando de la cualidad o habilidad de ser, ¿qué? Inteligente al planear algo para obtener lo que quiere. Estamos hablando, hermano, de rapidez para lograr, ¿qué? Un objetivo. Amén. Tenemos que saber, como cristianos y como hijos de Dios y como ser humano, que el enemigo de las almas siempre está trabajando ¿con qué? Con astucia. El enemigo de las almas, o sea, trabaja con inteligencia para engañar a todo ser humano. Él trabaja con inteligencia, con astucia, para engañar a todo ser humano. O sea, el objetivo de Satanás contra el ser humano, hermano, principalmente es destruir la relación con Dios. Amén. Acusar a los hijos de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Amén. Su estrategia, hermano, incluye engañar y cegar a una humanidad. ¿Para qué? Para que se aleje de la verdad. Amén. Y llevando al ser humano a vivir en una vida en pecado. Amén. La inteligencia del enemigo, si se puede así decirlo, con su astucia, ¿verdad? Es para que el ser humano no conozca a Dios. Es para que el ser humano no le sirva a Dios. Es para poner vendas en los ojos, engañar y destruir la creación de Dios. El enemigo, hermano, tenemos que saber que él no está contento con ninguno de nosotros. Primero que nada, tenemos que saber que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Amén. Eso quiere decir, hermano, que Él sabe que nosotros somos hechos a la voluntad de Dios. Amén. Y Él sabe que tenemos un espíritu
que si nos conectamos con Dios, ese espíritu tiene un acceso a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y con el pasar de los tiempos, hermano, como engañador, el enemigo, hermano, podemos ver cómo el enemigo se ha encargado de engañar a muchos allá afuera. Yo estaba engañado por el enemigo. Todos podemos decir que venimos de un mundo de ser engañado por el enemigo, pensando que estamos bien, pensando, hermano, que nuestro caminar allá afuera era un caminar correcto. Aleluya. Pero quiero decirle en esta hermosa mañana, hermano, que tristemente ese enemigo ha llegado a engañar a muchos adentro de las iglesias. Amén. Ha llegado a engañar a muchos que le sirven a Dios. Amén. Pero yo soy de lo que pienso, hermano, que para ser engañado por él, tiene que ver con un descuido espiritual. Amén. Un hijo de Dios que sea engañado por el enemigo, tiene que ver, hermano, con un descuido espiritual. ¿Y qué es un descuido espiritual? Escuche bien. Bueno, es una desconexión con Dios. Amén. Es una desconexión con Dios cuando nos descuidamos de ¿qué? Nos descuidamos de la oración. Nos descuidamos, hermano, de la lectura de la palabra. Nos descuidamos, hermano, de la comunión con Dios. Amén. Un creyente, hermano, que no tiene una comunión con Dios, es un creyente, hermano, que está en peligro de extinción. Aleluya. Un creyente, hermano, que pierde de orar es una pesa fácil para el enemigo. Un creyente que no le gusta leer la palabra es un creyente, hermano, que anda por el mundo ignorantemente. Triste por demás, ¿verdad? Y una desconexión con Dios, hermano, es un descuido espiritual. Y lo más peligroso, hermano, de ese descuido es que podemos perder la sensibilidad de la voz del Espíritu. Amén. Podemos perder la sensibilidad de la voz del Espíritu. Y cuando un creyente, hermano, se debilita en esa área, el enemigo viene con su astucia. El enemigo viene con su inteligencia. El enemigo, hermano, no viene a jugar con uno. El enemigo quiere entrar, hermano, y destruir todo lo que Dios ha puesto en su lugar. Porque ¿cuánto aquí Dios ha puesto en su lugar? Dios me ha puesto a mí en mi lugar y me sigue poniendo en mi lugar, hermano. Aleluya. El enemigo no está esperando que nosotros fallemos, hermano, para venir con una astucia y desviarnos del propósito de Dios. La palabra dice, hermano, que Él anda al acecho, hermano. Escuche bien. Como un león que rugiente buscando a quién devorar. O sea, estamos bregando, hermano, con un enemigo activo, con un enemigo feroz y astuto que no descansa en su intento de destruir la fe de los creyentes. El enemigo, hermano, busca cualquier oportunidad para destruir tu fe. Para destruir tu fe. Por eso, hermano, una de las oraciones que el creyente debe hacerle a Dios es: Padre, auméntame la fe. Auméntame la fe, porque hay uno que quiere destruir la fe. Hay uno que está pendiente, hermano, a los cantazos para entrar con su astucia y desviarnos de los caminos del Señor. Otro gran peligro, hermano, de un descuido espiritual. ¿Quiere que le diga? ¿Cuántos dicen que sí que le digan? Es, hermano, que se pierde el descendimiento. Aleluya. Se pierde el descendimiento. Y sin descendimiento, quiero decirle en esta mañana, hermano, el enemigo no necesita enforzar su entrada. Aleluya. Simplemente se cuela por la grieta, hermano. Simplemente se cuela por cualquier hueco. Amén. O sea, hermano, es como dejar una puerta media abierta y no hay que empujar la puerta con fuerza. Con la punta de un dedo la puerta se abre. Amén. Pero eso pasa en nuestras vidas, hermano, cuando se pierde el descendimiento. Estamos hablando de una desconexión con Dios. Ahí cuando entra el enemigo, hermano, y quiere hacer escante, ¿verdad? El descendimiento espiritual, hermano, es la capacidad, escuche bien, dada por el Espíritu Santo para distinguir, aquí está el detalle del descendimiento, entre lo que viene de Dios y lo que viene de ¿quién? Del enemigo. O sea, y este descendimiento, hermano,
se cultiva en la intimidad con Dios. Amén. Quiere decir que el descendimiento no entra a tu vida por alzar las manos y hacer una oración. No, el descendimiento entra a tu vida cuando hay una relación íntima con Dios, cuando hay búsqueda de la presencia de Dios, cuando tú le pidas a Dios, Dios, dame descendimiento de lo alto para yo ver al enemigo cuando quiere entrar por esa puerta. Aleluya. Y ese es un gran peligro, hermano, de andar desconectado de Dios, que perdemos el descendimiento. No sabemos, hermano, cuando el enemigo quiere entrar. Y tampoco sabemos cuándo es Dios que quiere entrar. Ese es el gran peligro. Que no sabemos quién es quién. Amén. Y este versículo donde hemos leído, hermano, forma parte de una de las epístolas. Cuando se dice epístola, estamos hablando carta. Amén. Del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Amén. Y aquí Pablo, hermano, expresa su temor hacia los hermanos de Corintios, de que no sean engañados por falsos maestros, ya que por ser engañados lo puedes apartar de la fe de Cristo. Amén. Tú sabes, hermano, que cuando un creyente es engañado, lo aparta de la fe de Cristo. Amén. Y estos falsos maestros, o sea, estos falsos apóstoles, se creían muy espirituales. ¿Ves? Se creían más y mejor que otros ministros del evangelio. Y atacaban a Pablo, hermano, de una manera frontal, ¿verdad? Y ellos obligaban a la iglesia de Jesucristo a que guardaran la ley judía. Ellos decían, tranquilos, ustedes recibieron a Jesucristo, pero tienen que guardar la ley. Le estaban dando cosas a estos hermanos, infiltrando cosas que era para engañarlos. Y enseñanza que para ser salvo había que ser ¿qué? Circuncidarse. Y tenían que guardar toda la ley. En pocas palabras, hermanos, se estaban inventando un evangelio falso. Amén. Estos apóstoles estaban inventando un evangelio falso. Porque tenemos que saber, hermano, que el evangelio de Cristo no necesita que se le agrada nada. Aleluya. Porque Cristo lo hizo en la cruz y fue una obra completa. O sea, se completó cuando Cristo dijo, consumado es. Aleluya. Ya no había más nada que agredar, hermanos. Aleluya. Cuando venga uno por ahí a darte otro evangelio, no, ya Cristo lo pagó todo y nos dejó el guía, hermano, a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y estos superapóstoles, hermano, estaban enseñando cosas falsas. Y lo peligroso fue que estos hermanos de Corintios, hermano, le habían abierto las puertas a esos superapóstoles que le enseñaban todas esas cosas, falsas doctrinas que lo querían ¿qué? Corromper. Estos hermanos estaban recibiendo lo que le estaban enseñando. Aleluya. Por eso, hermanos, no podemos tener puertas abiertas. Por eso tenemos que estar fundamentados en la palabra. Para cuando venga cualquier loco por ahí, hermano, con un engaño, enviado de la astucia del enemigo, tratando de desviarte, hermano, tú le digas, no. Escrito está, aleluya. Por eso, hermano, es de gran importancia empaparnos de la palabra de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo, hermano, será la necesidad de defender su autoridad apostólica ante la iglesia de Corinto. Esta gente, hermano, lo estaban atacando. Pero Pablo tiró para adelante. Él sabía a quién le estaba sirviendo. Y él sabía que este pueblo ya habían recibido a Cristo. Amén. Y cuando tú sabes, hermano, que hay un pueblo que recibió a Cristo y tú ves un hermano que está a punto de flaquear, tú tienes un trabajo, hermano, para darle esa palabra que no se desvíe. Aleluya. Y el versículo dice, el primero, ojalá, Pablo hablando, me toleráis un poco de locura. Y después dice, sí, tolérame. Porque os celo, ¿con celo de quién? De Dios. Amén. La palabra dice que no es bueno ser celoso, pero ¿sabes qué? El celo de Dios, ese es el único celo que tú debes de tener.
ser celoso con las cosas de Dios. Ser celoso, hermano, con lo que Dios ha puesto en tus manos. Ser celoso, hermano, con lo que Dios está haciendo en tu vida. Aleluya. Ser celoso con su palabra, hermano. Ser celoso. Y él dice, porque celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentados como una virgen pura a Cristo. Aleluya. Y el tercero lo va a leer rápidamente. Dice, pero temo. Y me gusta porque el apóstol empieza ese versículo diciendo, pero temo. Wow, hermano. Queriendo decir, hermano, que sentía una gran preocupación por sus hermanos. Amén. Usted sabe, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos en la fe. ¿Lo sabían? Pues si no lo sabía, hoy lo sabemos, ¿verdad? Amén. Tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos en la fe, hermano. Cuando tú ves a tu hermano en decadencia, cuando tú ves a tu hermano en pruebas, cuando tú ves a tu hermano, en tribulaciones, aleluya. Tú tienes que estar ahí, hermano, para levantarle esas manos. Y él dice aquí, pero temo, dice aquí, hermano. Y me gusta porque él dice, pero temo que como la serpiente, aleluya. Y Pablo usa la imagen de la serpiente, hermano, que engañó a Eva. ¿A dónde? En el jardín del Edén, hermano. Ilustra el peligro de la astucia de los falsos maestros. Aleluya, hermano. Imagínate qué situación tan fuerte estaban pasando estos hermanos, que Pablo se da cuenta y lo comparan, hermano. Estas falsas enseñanzas con la astucia de la serpiente. Dice la palabra, hermano, que la serpiente era más astuta que todo otro animal. ¿En dónde? En el campo. Aleluya. Y quiero decirle, antes de seguir desarrollando, que la serpiente es tipo de Satanás, que el Señor lo reprenda. No podemos perder el hilo. Aleluya. Por eso el tema de hoy, cuidado con su astucia. Amén. Algo me llamó la atención, hermano, de la serpiente, porque me puse a buscar, ¿verdad? La serpiente, porque a veces, mira, la palabra, hermano, está aquí, ¿verdad? Esta es la palabra, la leemos. Pero, hermano, la palabra es bella cuando tú te metes y tú buscas las definiciones, tú buscas el por qué se dijo esto, el por qué se dijo aquello, y tú vas buscando y dices, wow, pero ¿por qué Dios comparó esto con esto? Hermano, y escuche bien, la serpiente y lo que embarca, ¿verdad?, en lo que es su astucia, es que cuando una serpiente, escuche bien, va a un territorio nuevo, escuche bien, trata de pasar por despercibido. Aleluya. Perdona, por desaparecidos, ¿verdad? Exacto. Y desapercibido, amén. Que viene siendo desaparecido, ¿verdad? Entra calladito, amén. Y algo que sabe la serpiente, este animal, algo que sabe la serpiente es que sabe que con su veneno puede hacer daño. Ay, ay, ay. Yo dije que la serpiente es tipo de quién, no quiero ni mencionarlo. Pero la serpiente en sí dice que con su veneno ella sabe que puede hacer daño y puede causar estrago en el entorno en el que se encuentra. Ella lo sabe. Ella sabe que si ataca va a tirar a matar. Que ella sabe que si caza va a cazar, hermano, para azotar, ¿verdad? Amén. Pero sin embargo, escuche bien, ella tiene esa astucia, hermano, tiene esa sabiduría práctica para pasar desapercibido y cuando sea necesario sacar a relucir, hermano, esa virtud que ella ¿qué? Posee. Aleluya. Ella trabaja en silencio sin hacer mucho ruido. No estamos hablando de un perro, no estamos hablando de un león, no estamos hablando, hermano, de un gato que ellos te tiran un ruidito antes de atacar. No, ella pasa por desapercibido, hermano. Y cuando saca a reducir esa virtud que ella posee, no hay break. Amén. Y lo que hizo la serpiente a Eva, escuche bien, cuando llegó al huerto del Edén, fue que sembrar dudas
y confusión. ¿Cuánto sabe que Dios no es un Dios de duda y confusión? ¿Cuánto sabe que Dios no pone duda en la mente del ser humano ni trae confusión tampoco? Aleluya. Pero el enemigo sí. El enemigo pone dudas. El enemigo quiere traer confusión, hermano, cuando vienen los problemas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice el ser humano? Habrá Dios allá en el cielo, pero quiero decirte que sí, hay Dios allá en el cielo. Habiendo prueba, no habiendo prueba, hermano. Viniendo solución o no viniendo solución. Créele a Dios porque Dios está atento. Aleluya. A nuestro problema. Entonces, la serpiente, ¿qué hizo? Sembró duda, confusión. ¿Y cómo fue que la sembró? Con una pregunta. Escuche bien. La serpiente vino donde Eva. Después que Dios le había dado unas restricciones de lo que se podía hacer, ella llega y le hace esta pregunta a Eva. Y dice, con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y Eva le contesta, ¿verdad? Lo que Dios le había dicho. Y la serpiente viene y le dice, no moriréis. Amén. Sabe Dios, escuche bien, que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. ¿Y qué hizo Eva, hermano? Se dejó llevar. Tú sabes que está en ti, hermano, dejarte llevar de la astucia del enemigo. Está en uno dejarse llevar o de recibir cualquier falsa doctrina de allá afuera. Está en uno, hermano, de abrir puerta al enemigo para que el enemigo te coja cautivo y te lleve al otro lado donde tú no estás supuesto llegar. Amén. Y Eva se dejó llevar, hermano. Entonces la serpiente la engañó. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Porque si la historia sigue, pero todos la sabemos. Y Pablo entendía, hermano, que el engaño de Satanás a Eva en el jardín del Edén es un buen ejemplo de las tácticas engañosas de Satanás. Aleluya, que el Señor le reprenda. Aleluya, aleluya. Porque el enemigo, hermano, sabe cómo endulzar al ser humano. Él endulzó el oído en esta situación. Amén. Le dijo, no te preocupes, sabe Dios que si tú comes de ese árbol, te van a abrir los ojos, esto y lo otro. Le endulzó el oído, hermano. Por eso a veces hay que cejarle los oídos a mucha gente. Aleluya. Hay que cejarle los oídos, hermano, a mucha gente. Van a venir personas que se te van a querer acercar. Y si tú no tienes discernimiento, te van a venir con un engaño, hermano, que te puede desviar de los caminos del Señor. Aleluya. Yo puedo decirle, hermano, que cuando yo vine a los caminos del Señor, yo conocía a mucha gente. Yo jangueaba todos los días. Pero yo siempre le pedí al Señor, saca de mi círculo lo que no tienen que permanecer en mi círculo. Hermano, yo no tuve que bloquear números. Yo no tuve, hermano, que darle la espalda a nadie. Poco a poco se fueron alejando. Poco a poco, hermano. Y no te miento, hermano, que yo me encuentro con esas mismas personas con las que yo me pasaba y me respetan más ahora que cuando yo estaba en el mundo. Amén. No me tiran en cara, tú te convertiste y nunca me llamaste. No. Yo me convertí, estaba dispuesto a ayudarte. Pero si me juntaba contigo, hermano, con la astucia del enemigo, uno flaqueando, tratando de seguir hacia adelante, hermano. Si no tenemos los pies puestos, no vamos a alcanzar la meta. Un creyente nuevo, hermano, no puede jugar las dos cosas. Un creyente nuevo, hermano, tiene que estar apercibido y saber, hermano, que si sigue con la misma juntilla, tarde o temprano, esa juntilla, hermano, te va a sacar. Amén. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar. El enemigo endulzó a Eva en el oído. Aleluya. Le dijo, no te preocupes, no moriréis. Qué engañador ese enemigo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Eva, hermano? Ese engaño la llevó a ¿qué? A la desobediencia, a una pérdida de pureza. Estos Adán y Eva eran puros. Ellos estaban desnudos y ni cuenta se daban que estaban desnudos.
A la vez que comieron de ese árbol se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se escondieron. Porque el pecado, eso es lo que hace. El enemigo te tira la carnada. Y después que tú pecas, ¿cómo tú te sientes? Sucio. ¿Cómo tú te sientes? Arrepentido. Una porquería, hermano. Y ellos se dieron cuenta. ¿Y qué pasó? Desobedecieron a Dios. Porque ella, y lo cómico de esto, ella no se fue sola. Le dio al marido. Aleluya. Y ahí es donde te digo. ¿Viste? Siguió, comió y le dio a Adán. Amén. Y dice, hermano, la desobediencia. Desobedeció a Dios y perdió la pureza. Amén, aleluya. Y así y eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Que vivamos en ¿qué? En desobediencia. Amén. Yo no sé si ustedes se han dado de cuenta, hermano, que cuando vivimos en un mundo de desobediencia, donde no tenemos en cuenta a Dios, problemas vienen, problemas llegan. Y pasan por encima de nosotros como que no pasó nada. Está bien, 2 o 3 días. Pero cuando estamos en los caminos del Señor y llega un problema, ¿qué pasa? La mente. Uno empieza a batallar, ¿por qué? Porque el enemigo quiere que tú desobedezcas a Dios. Amén. Lo vimos en la vida de Job. Que hasta los amigos, su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Aleluya. Eso es lo que quiere el enemigo. Amén. Y lo penoso del enemigo, hermano, que el enemigo usa a personas con su astucia que no le sirven al Señor. Amén. Pero yo sé que todos nosotros tenemos discernimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Todos nosotros sabemos dónde estamos parados. Amén. El enemigo sabe, hermano, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él sabe eso. Él sabe que cuando un hijo de Dios vive en desobediencia, la ira de Dios viene en contra de él. Amén. Él quiere, hermano, que vivamos. Él quiere vernos en desobediencia a ¿qué? A la palabra de Dios y su mandato. O sea, quiere destruir nuestra relación con Dios. Si el enemigo quiere que tú vivas en desobediencia a la palabra de Dios y al mandato de Dios, quiere decir, hermano, que él quiere destruirte. Él quiere apartarte de los caminos del Señor. Y aquí vemos, hermano, el deseo del apóstol Pablo. Era que quería que los corintios, hermanos, se mantengan en la sencillez y pureza de la devoción. ¿A quién? A Cristo. Y él le dice, no sea que sean engañados y vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aleluya. Si hay algo que Dios busca de cada uno de nosotros, hermano, es que le seamos fiel. ¿Cuántos sabían eso? Dios lo que busca de cada uno de nosotros es que le seamos fiel en todo tiempo, hermano. Quiere decir, hermano, cuando estamos en las vacas gordas, como dice, o cuando estamos en las vacas flacas, cuando viene la prueba o cuando no venga la prueba, cuando viene la dificultad o cuando no venga la dificultad, aleluya. El Dios lo que busca de cada uno de nosotros es que le seamos fiel, porque quiero decirte algo en esta mañana, hermano, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Su misericordia son nuevas cada mañana. Y si estamos aquí en este lugar, en este día, Dios ha sido fiel. Fiel en todo. En sus promesas más que nada. Hay una promesa. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Y hoy pudimos estar en este lugar. Abrimos nuestros ojos porque Dios es fiel. Aleluya. Dios sigue manteniéndose siendo fiel. Y el enemigo lo que quiere es desviarnos, hacernos sentir, hermano, que Dios no es fiel para con nosotros. Aleluya. Y Él le dice que nuestro sentido no sea extraviado de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Hermano, porque una falsa enseñanza, eso es lo que hace. Una falsa enseñanza, eso es lo que hace, hermano. Te desvía de ¿qué? De la verdad. Aleluya. Te desvía de ¿qué? De la fidelidad a Cristo. Te desvía de los mandatos de Dios. Aleluya. Te desvía, hermano, del caminar donde Dios te ha puesto. Una falsa enseñanza. Amén. Esto de la serpiente, hermano, y su astucia, escuche bien, es algo interesante. Amén. Y podemos aprender
mucho de ella. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué podemos aprender mucho de ella? Porque ella es ¿qué? Astuta. Y tenemos que saber, hermano, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: sé pues astutos como serpientes. Aleluya. Por eso yo digo que en cierto sentido tenemos que aprenderle a la serpiente en su astucia. Yo dije que la habilidad de la astucia, hermano, es rapidez, es que inteligencia. Aleluya. Y Jesús le dice a sus discípulos: pues sé astuto como serpiente. Quiere decir, hermano, que cuando vengan a engañarnos hay que ser astutos. Que cuando sabemos que estamos en peligro de extinción y estamos en un lugar donde nos pueden desviar de los propósitos de Dios, tenemos que ser astutos, inteligentes, andar con rapidez, captar las cosas de una. Amén. Dios siempre, hermano, nos da la sabiduría para tener cuidado de las astucias del enemigo. Cuando nos agarramos de Dios, hermano, y seguimos sus mandamientos, vivimos una vida llena del Espíritu Santo, y el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestras vidas. Una vida llena del Espíritu Santo, yo dije que es una vida de descendimiento, ¿verdad? Y cuando hay descendimiento, tú percibes todo lo que viene de parte de Dios y de parte de fulanito. Aleluya. El enemigo, hermano, tenemos que saber, hermano, que está derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo venció la muerte. Aleluya. Quiere decir, hermano, que el enemigo no tiene derecho en contra tuya, ¿verdad? Solamente tiene derecho en contra tuya si usted le abre la puerta y le das ¿qué? El derecho a entrar. ¿Ah? Pablo tenía un gran temor que con la astucia de la serpiente esta gente fueran, ¿verdad?, desviados. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban abriendo puertas. Ellos estaban recibiendo enseñanza. Ellos estaban, hermano, conforme a lo que ellos estaban enseñando. Pero, hermano, quiero decirte en esta tarde, el enemigo no tiene derecho de tu vida. Tú eres el que dice, ¿lo dejo entrar o le cierro la puerta? Amén. Hay que saber, hermano, cerrarle la puerta al enemigo. Hay que saber reconocer, hermano, que el enemigo, como yo dije, entra desapercibido, hermano. El enemigo entra, hermano, desapercibido, que tú no te das ni cuenta. Y lo triste de esto es que cuando te vienes a dar cuenta, a veces es demasiado de tarde. A veces es demasiado de tarde, hermano. A veces, hermano, cuando te das de cuenta, ya tú estás en otro pensar. Ya tú estás, hermano, en otro sentir, ¿verdad? Ya tú estás, hermano, que todo lo que tiene que ver con la sana doctrina o con la sana enseñanza ya no te gusta mucho. Amén. Ahí tú ves que está entrando desapercibido. Cuando se te pesa ir al culto, hay que tener cuidado. Está entrando desapercibido. Amén. El enemigo no quiere que nadie venga a la casa de Dios. El enemigo no quiere que nosotros le decimos vamos al Señor. Y cuando decimos no vamos a la casa de Dios porque no queremos ir, quiero decirte, hermano, que Él está trabajando con su astucia. Amén. Amén. Porque si le servimos al Señor, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Eso sea aquí en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde quiera que sea, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Y si tenemos la oportunidad, hermano, de venir a la casa del Señor, hermano, para calentarnos con nuestros hermanos, para coger una clase bíblica, para venir a un culto de oración, ¿por qué no llegar? Dijimos que Él entra desapercibido. Y a veces, hermanos, en nuestra casa entra desapercibido sin darnos de cuenta. Amén. Pero tenemos un Dios que vela por nosotros. Tenemos un Dios que es fiel con nosotros. Que aunque tú no llegues a la iglesia, Dios sigue siendo fiel. Pero quiero decirte, hermano, que no podemos vivir en desobediencia. Es un mandato congregarnos. Aleluya. Amén. El enemigo tiene sus secuaces, hermano. Él no trabaja solo. Hay que
pasar apercibido. Y cuando digo que tiene sus secuaces y no trabaja solo, quiere decir, hermano, como yo dije, pueden haber personas que se te van a acercar, usado por el enemigo, y esa persona misma no sabe que está siendo usada por el enemigo. Él se mueve silenciosamente. Amén. Y una persona que no tiene a Dios en su corazón, fácilmente es usada por el enemigo. Amén. Yo era usado por el enemigo, porque si yo no le sé aquí, si tú no le sirves a Dios, le estás sirviendo al diablo. Aleluya. Eso así, hermano. Aquí no se pueden servir a dos señores. O está con Dios o está con el otro. Aleluya. Y a veces esta verdad no se dice y no se predica, hermano, por miedo, ¿verdad? Pero no hay que tener miedo, hermano, porque Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu, hermano, de poder, un espíritu de fuerza, un espíritu, hermano, de predicar su palabra con denuedo, tal como está escrita. Aleluya. Tenemos que seguir, hermano, metiéndonos con Dios. Amén. Leer su palabra, buscar su presencia, estar conectado sobre todo con el Espíritu Santo, hermano, para no abrir grietas. Amén. Para no abrir, hermano, puertas. Porque cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, sabemos que hay uno que nos está viendo. Sabemos que hay uno que aunque nos metamos debajo de esa silla, Él sabe dónde tú estás escondido. Amén. Pero eso uno se da cuenta cuando está el Espíritu Santo. Porque ahí cuando entra que el temor a Jehová. El temor a Jehová, como siempre se ha dicho, no es un miedo de que Dios... No, el temor a Jehová, hermano, es un respeto. Es un respeto, hermano, de que le estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios de poder y sobre todo un Dios santo. Aleluya. Santo, donde la palabra dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Mandato de Dios. Amén. Santidad. Y ahí donde muchos podemos, ¿verdad?, batallar, porque venimos de un mundo de costumbre, hermano, que todo se vale. Pero quiero decirte que ese Espíritu Santo te transforma. Tranquilo, tranquilo, no te apures, que el Espíritu Santo hará su trabajo en su momento. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano, bregará contigo. Aleluya. Pero hay que buscarle. Hay que buscarle. Porque si le busca, lo halla. Aleluya. Si lo busca, lo encuentra. Aleluya. Hermano, y eso es una realidad. Yo lo veo en cada uno de ustedes en este lugar. Yo veo a Dios en cada uno de ustedes en este lugar. Porque aunque yo no conozca su pasado físicamente, todos tenemos un pasado. Todos tenemos, hermano, un pasado a lo mejor oscuro, un pasado a lo mejor triste, un pasado, hermano, que no queremos recordar. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, Dios cambia nuestra mente. Y aunque recordemos esas cosas, sabemos que somos una nueva criatura. Dios limpia nuestra mente. Dios renueva nuestra mente. Aleluya. Dios tira nuestro pecado a la profundidad del mar, hermano. Aleluya. Cuando venga el enemigo con su astucia a recordarte los trapos sucios que tú tenías en el mundo, sabes que repréndelo en el nombre de Jesús. Porque esa es una de las astucias que usa el enemigo. Traerte personas que te digan, pues yo me acuerdo de la porquería que tú eras, está bien, aleluya, pero ahora soy algo en Dios, aleluya. Dios me ha hecho algo a mí, aleluya. Eso era el pasado. Porque hay gente que te van a ver con los mismos ojos, pero Dios no te ve con los mismos ojos. Y eso es lo que importa aquí, que como Dios te está viendo. Aleluya. Que aunque todos te miren, hermano, como tú eras en el pasado, Dios ve lo que tú eres en el presente. Aleluya. Amén. Dios ve nuestro presente. Aleluya. Escuche bien. Y estoy terminando, hermano. Yo no soy muy extenso. Amén. Pero Dios trajo lo que tenía para cada uno de nosotros. Amén. Satanás, que el Señor lo reprenda, engañó 1/3 de los ángeles. Escuche bien. Imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee Biblia. Ay, santo, qué silencio. Aquí todos leemos Biblia. Aleluya. Dios sabe quién lee y quién no lee. Escuche bien. Dice que él engañó 1/3 de los ángeles.
de los ángeles. Amén. Imagina lo que es capaz con una generación que no lee Biblia. ¿Y cómo nos damos cuenta de una generación que no lee Biblia? Cuando venimos a un culto de un estudio bíblico, vemos una generación mundialmente, amén, que pasan por alto la palabra. Pero ¿qué pasa? Él engañó a un tercio de los ángeles que estaban allá arriba en el cielo, se los trajo con él, ¡pap! Pero Dios nos dejó a nosotros esto. Amén. ¿Para qué? Para no ser engañado. Aleluya. Para estar apercibido. Para ser como la serpiente astuto. Aleluya. Amén. La palabra dice, hermano, que el pueblo pareció por falta ¿qué? De conocimiento. Aleluya. Por falta, por la ignorancia, hermano. Un pueblo sin conocimiento es un pueblo fácil para que Satanás, hermano, venga con su astucia y lo desvíe de la verdad. No hay nada más triste, hermano, saber una verdad y perderla por un engaño. No hay nada más triste creer algo toda una vida que lo que te ha traído es bendición, relación con Dios, lo que te ha traído es descendimiento, lo que te ha traído es sabiduría, y que de la noche a la mañana se pierda. Pero ¿cómo se pierde? Como yo dije, no hay oración, no hay palabra, no hay conexión con el Espíritu Santo, no hay ayuno. ¿Ah? Aleluya. No hay nada. Pero aunque aprendemos toda una vida, ¿verdad? Y le sirvamos al Señor toda una vida, si nos desconectamos de todas esas cosas, vamos a tener hermanos diciéndolo a otros, yo temo por ti. Que así como el enemigo engañó a Eva, ustedes se han desviado también, hermano. Amén. Y la ignorancia, hermano, un pueblo ignorante, un pueblo, hermano, que está conforme con lo que ya sabe de la palabra, es un pueblo, hermano, que ha pausado su crecimiento en Dios. ¿Se escucha? Es un pueblo, hermano, que ha pausado lo que Dios quiere hacer con ellos. Amén. Porque si nos acostumbramos con lo que ya sabemos o con lo que ya aprendimos, que somos tan inteligentes que no podemos aprender más, tú estás parando a Dios a trabajar en tu vida. Todos los días aprendemos algo nuevo de Dios. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuántas veces ha predicado ese versículo, hay muchos que me dirán un montón de veces. Pero chequeate a ver si todas las veces se predica igual. ¿Ah? Aquí se han dado clases que a veces se repiten los versículos en otros libros, pero no es la misma enseñanza. Eso quiere decir que no es la misma aplicación. Quiere decir que Dios nos sigue enseñando. No te conformes, hermano. No le abra la puerta a la serpiente, hermano, que con su inteligencia va a venir y te va a querer devorar. Te va a querer tirar un veneno, que como ella sabe que ese veneno no te puede hacer daño, y te va a sacar, te va a tumbar. Amén. Pero nosotros no somos un pueblo que nos tumba a cualquiera, porque andamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, porque Él pelea por nosotros. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, hermano. Aleluya. Nuestras batallas, nuestra pelea, hermano, en los aires. Aleluya. Hay dos peleando por ti. Pero yo te digo algo. Si tú estás con Dios, Dios ganará. Aleluya. Si tú estás con Dios, Dios ganará. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios es bueno, hermano. Cuidado con su astucia. Llévese en este mensaje, hermano. Dios, hermano, yo preparé este mensaje y como yo digo, Dios siempre te puede llevar a un versículo, a un capítulo donde ya se ha predicado en otra iglesia o aquí mismo en par de sitios, pero sabes que Dios siempre te va a dar una enseñanza diferente. Amén. Cuando usted lea la palabra y usted vea algo que ya se ha dicho y Dios le ha inquietado con eso, ¿sabes qué? Desarróllalo. Métase en la palabra, busque para que tú veas cómo Dios te da otro mensaje de que ya tú escuchaste. Porque Dios habla y cuando Dios inquieta a un pueblo, Él te va a repetir las cosas 1000 veces y la tiene que repetir. ¿Quién le dice al alfadero cómo hacer el barro? Aleluya. Nadie.
Dios habla y sigue hablando y sigue hablando. Y si tiene que seguir hablando, dándote cocotazo todos los domingos, lo va a hacer. Amén. Así ponga al hermanito más chiquito, al hermanito más grande, al adorador, a quien sea. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y como Él es fiel con nosotros, aunque parezca piedra, quiero decirte que es pan. Amén. Es pan, hermano. Dios es la luz de la vida del ser humano, hermano. Dios es el que nos lleva a la victoria. Dios es el que nos lleva, hermano, a la salvación de nuestras almas. Aleluya. Hay una salvación que nos espera, hermano. Pero viviendo en desobediencia, hermano, en un descuido, no vamos a llegar a esa salvación. La palabra dice que con dificultad se salva el justo. Quiere decir que tenemos que batallar hasta el fin, hasta que llegue el día. Aleluya, porque después dice, ¿y qué será de los impíos? Que no, pero nosotros conocemos la verdad. Y si nos dejamos llevar, hermano, por las falsas enseñanzas, si nos dejamos llevar, hermano, por nuestro sentir, contrario al sentir de Dios, si nos dejamos llevar, hermano, que nuestra fe está menguando, hermano, quiero decirle que va a entrar desapercibido, calladito. Ese va a entrar, hermano, calladito. Y cuando tú vienes a ver, hermano, te tiene que tú te sientes que no sirves para nada, te sientes que Dios no te quiere, te sientes que Dios te ha abandonado. Y quiero decirte, Dios no nos abandona. Los que abandonan a Dios somos nosotros. Dios sigue siendo Dios hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Aleluya. Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a consolarte. Él está dispuesto a cambiarte. Pero nosotros no queremos. Amén. Nosotros no queremos, hermano. Y esas son astucias de la serpiente. Amén. Inteligencia de ella que te hace sentir así. Pero cuando hay una conexión con el Espíritu Santo, tú rápidamente lo captas. Esto no viene de Dios, esto viene de este. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que aprender a echar afuera todo lo que es del enemigo. Tenemos que aprender, hermano, que lo que no es de Dios, echarlo afuera. Ser astuto como la serpiente, como le dijo Jesús a sus discípulos. Y algo interesante, antes de cerrar, Él le dijo después, pero manso como paloma. Amén. Sean astutos como serpientes, pero manso como paloma. Ahora, lleva la paz con todo el mundo, ¿verdad? Si tienes que irte, si tienes que dejar, tranquilo, manso como paloma, pero astuto como serpiente. Quiere decir, hermano, no podemos ser bobos en este caminar. Tenemos que ser astutos, ¿verdad? Hay gente que ven a los cristianos, los creyentes, esos son unos bobos. No, los bobos son ellos. Nosotros sabemos para dónde vamos, aleluya. ¿Cuántos saben para dónde vamos? ¿Cuántos dicen amén?